Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Esto es Filosofía fuera del salón y en la charla de hoy revisaremos estas lecturas que estamos revisando acerca de Nicolás Maquiavelo. Las charlas anteriores revisamos una panorámica general del pensamiento de Nicolás Maquiavelo, un resumen de El Príncipe y de sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Destacamos sus aportaciones conceptuales y finalmente en ese primer video estuvimos revisando la lectura que de Maquiavelo realizó Claude Lefort desde su perspectiva de lo político y tratamos de explicar por qué desde su punto de vista con Maquiavelo surge o es el origen del concepto de lo político. En el segundo video estuvimos explorando la propuesta de Luis Althusser, quien pues designa o califica la obra de Maquiavelo como inasible y también desarrolla el concepto de Gramsci de que El Príncipe es un manifiesto utópico y revolucionario. Tratamos de explicar en qué se basan estos adjetivos o estos calificativos y también descubrimos con Althusser este nuevo método de análisis de coyuntura que estaba inaugurando Maquiavelo con su obra. Pues en la charla de hoy vamos a revisar la lectura de Michel Foucault y concretamente nos abocaremos a este libro que está publicado por el Fondo de Cultura Económica, Seguridad, Territorio, Población. Se trata de los cursos o del curso que impartió Michel Foucault en el Collège de France de 1977 a 1978, que fue precisamente el curso previo y también por eso preparatorio para el siguiente, que era el nacimiento de la biopolítica, que fue precisamente de 78 a 79. Bien, ¿cuál es la interrogante que en este libro está examinando Michel Foucault? Él quiere saber cómo surge el problema de la soberanía en la era de la gobernabilidad. Y pues acerca de este libro, Seguridad, Territorio, Población, antes de adentrarnos precisamente a su lectura de Maquiavelo, quisiera hacer algunos comentarios acerca de precisamente de este libro de Michel Foucault. Bueno, en el caso de Foucault, sabemos que pues, fue uno de los pensadores más importantes no solamente de Francia, sino en general del siglo XX. Y pues él ocupaba la cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento en sustitución de Jean Hippolyte, que saben, este especialista en la filosofía hegeliana, entre otras cosas, y que él falleció en 1971 y a partir de esa fecha Foucault ocupó esa cátedra y hasta su propia muerte en 1984, con excepción de 1977, que es justo cuando él tuvo su año sabático. O sea que cuando él dio este curso que ahora vamos a revisar, pues estaba recién llegado de ese año sabático. ¿Cómo estaban organizados
allí en el Collège de France estos cursos. Bien, le pedían a estos profesores como Michel Foucault la obligación de cumplir con 26 horas de cátedra al año, con la exigencia de que expusieran alguna investigación original. Lo curioso es que no tenían alumnos, es decir, nadie se inscribía a estas cátedras, de tal manera que a estas personas se les exigiera algún registro de asistencia, que tuvieran que presentar exámenes, que Michel Foucault tuviera que darles una evaluación o una calificación, sino que eran oyentes. Así se les denominaba en la jerga del Collège de France, oyentes, que eran personas que asistían por simple interés y gusto, que venían de diferentes áreas. Muchos eran estudiantes del Collège de France, pero muchos otros eran profesores. Entonces, sus cátedras estaban muy concurridas. Él ocupaba una especie como de auditorio, se llenaba, y entonces en el auditorio de junto invitaban a las demás personas a que lo ocuparan, y ahí les conectaban unas bocinas. Bueno, era tecnología de los 70s, y aunque no lo podían ver, bueno, pues sí lo podían escuchar. Eran todos los miércoles de enero a marzo, y un periodista estuvo describiendo la experiencia que representaba acudir a estas cátedras. Se veía llegar, cuando ya todo estaba lleno, llegaba Michel Foucault siempre de traje muy bien arreglado. Llegaba deprisa, prácticamente saltando entre los cuerpos. Llegaba a su escritorio, y el que estaba lleno o repleto de grabadoras de todos los oyentes que ahí iban a colocarlas. Y entonces pues se las hacía así como que un poquito a un lado, hacía espacio para colocar sus papeles, se quitaba el saco y empezaba la cátedra a 1000 por hora. Ocupaba todos los segundos, nada estaba dispuesto para la improvisación, tampoco hacía lujo de recursos retóricos ni momentos de oratoria. Él daba su clase bien y concisa. Cuando alguna vez se le preguntó a Michel Foucault que cómo se sentía él en esas cátedras, él dijo que pues siempre había ciertos elementos de teatralidad, y que él se veía a sí mismo como una especie de acróbata frente a su público. Había un poco de decepción en su manera de expresarse, debido a que pues él esperaba siempre que hubiera preguntas de parte de los oyentes para lo que él acababa de exponer, y sin embargo nunca nadie preguntó nada. Cuando él terminaba su cátedra, todos corrían hacia él, se encimaban unos y otros, pero no era para verlo a él o hablar con él, sino que llegaban corriendo para recoger sus grabadoras y llevárselas sin ni siquiera voltearlo a ver, ni saludarlo, ni nada. Acto seguido, él se quedaba con su soledad. Y bueno, esa era la experiencia de estas cátedras con Michel Foucault en el Collège de France. Bien, vamos a empezar esta revisión sustentado sobre todo en la clase del 1 de febrero de 1978, donde Foucault tiene en mente revisar prácticamente el
tema de la gobernabilidad. ¿Cómo y para qué gobernar? ¿Qué es lo que legitima el poder del gobierno? ¿Cuál es el fundamento de la soberanía? Por favor, quédate hasta el final para que me acompañes a dilucidar acerca de estas interrogantes. Michel Foucault decía que entre estos elementos de gobierno y soberanía, parece ser que fue precisamente la modernidad la que se encargó de establecer una conexión entre ellos. Con relación a la obra de Maquiavelo, él para nada considera que se trate de una obra innovadora o novedosa o que esté inaugurando nada, ¿sí? Él piensa esto asociándolo mucho a una tradición que él considera ya casi un género literario, que se llamaban o que él llama los espejos para príncipes. Eran esta especie de instructivos, manuales de espejos para príncipes que se vinieron desarrollando desde la Edad Media y durante el Renacimiento al cual pertenecía Maquiavelo. Se trataba de estos manuales que traían consejos para los príncipes con valores cristianos y puras cuestiones que tienen que ver con lo edificante, lo correcto. Sin embargo, señala Foucault que hubo una ruptura entre el siglo XVI y el XVIII que indica un desplazamiento del concepto del arte de gobernar hacia esta idea del gobierno de las almas y de las conductas que tanto había tratado Michel Foucault desde Vigilar y Castigar, ¿no? Entonces, él dice que si bien en Maquiavelo no hay ninguna aportación novedosa, él se dirige exactamente hacia toda la literatura que el propio Maquiavelo generó y que ubica todo esto como el antimaquiavelismo. Entonces, él se dedica a interpretar o a rescatar algunos antecedentes novedosos de la literatura antimaquiavélica o antimaquiaveliana, más bien antimaquiavélica, porque todos estos, esta literatura está sostenida sobre la interpretación del príncipe desde la perspectiva única del príncipe mismo y no del pueblo. Entonces, por eso sí es literatura antimaquiavélica. Esta literatura establece que la relación que hay entre el príncipe y su principado es una relación de distanciamiento. De hecho, es como si el príncipe y el principado fueran entre ellos un par de extraños, que no hay nada que los vincula. Francamente, es como que no se pertenece. Y en esta relación distingue Michel Foucault tres elementos que lo describen. Es una relación de singularidad, exterioridad y trascendencia. ¿A qué van estos rasgos? ¿Qué significa? Bueno, para empezar, como se considera la obra de Maquiavelo, El Príncipe, como escrita precisamente para defender la perspectiva del príncipe, entonces generó
una gran repulsión. El príncipe se convierte en una obra abominable. Y entonces esta relación de singularidad, exterioridad y trascendencia coloca al poder del soberano como el único capaz de concentrar el poder. Si bien habrá algunas relaciones de poder en las relaciones individuales, personales de la gente que integra el principado, estas relaciones no tienen ninguna conexión, ninguna continuidad con el poder del príncipe. Entonces, el poder del príncipe es el único, por eso ahí está descrito con esta característica de singularidad. En lo que se refiere a la exterioridad, es que el poder del príncipe se hace visible a través de prácticas y de manifestaciones externas que tienen que ser visibles para todos, desde la caravana, la manera de mirarlo, la manera de comportarse frente a él o a lo que él representa. Esto tiene que ser siempre exteriorizado. Y la trascendencia tiene que ver con que el poder del príncipe pues es algo que está más allá de la individualidad de las personas, va más allá de la persona, de la gente que configuran el pueblo o de los súbditos. Es algo que trasciende su persona. Entonces, precisamente por eso, el príncipe, al ser un extraño frente a su principado, lo que quiere es encontrar los mecanismos a través de los cuales pueda conservar su poder, hacer que la gente pues le obedezca. Se trata de mantener el principado, fortalecerlo, si acaso también extenderlo y protegerlo. Lo característico entonces por parte del principado con relación al príncipe es la obediencia, y esto es lo que le va a dar legitimidad al príncipe, y se observa en la obligatoriedad y en todas las políticas que se practican dentro del principado. De tal modo entonces que surge la soberanía como ese gran valor del momento, y que es el valor supremo. Todo este análisis, quiero decir un poquito al margen, lo hace Michel Foucault con miras a que sirva de preparación para lo que después él presentará como esta teoría de la estatalización de lo biológico, y que se encuentra publicada en Fondo de Cultura también como el siguiente curso de El nacimiento de la biopolítica. Bien, entonces, en este concepto de soberanía está ligado mucho la idea de un derecho del soberano sobre la vida y la muerte. De hecho, hace una clasificación, Michel Foucault, de la soberanía entre la clásica y la contemporánea, y dice que la frase que representa el concepto de soberanía clásica es de hacer morir y dejar vivir. Mientras que, en contraste, el concepto de soberanía contemporánea
es justamente la situación invertida. Es hacer vivir y dejar morir. Foucault, a lo largo de ese análisis que hace en esta clase del 1 de febrero, muestra cómo esta relación de singularidad, exterioridad y trascendencia del príncipe con su principado llega un momento en que se rompe. Y entonces surge un nuevo arte de gobernar. Ahora se trata de un arte de gobernar que va a estar sustentado en justo elementos que lo describen a la inversa de la relación inicial del príncipe con su principado, porque ya ahora va a estar situado en multiplicidad de prácticas. Se trata ahora de una relación ya no de singularidad, sino de pluralidad, ya no de exterioridad, sino de interioridad, ya no de trascendencia, sino de inmanencia. Es decir, que ahora, en lugar de que haya discontinuidad entre los diversos poderes que se dan en las relaciones particulares entre los integrantes del pueblo, ahora estas prácticas se van a continuar desde lo particular hasta el soberano. Y entonces en las prácticas que encontramos, por ejemplo, en el padre de familia con respecto a su esposa y sus hijos, o del maestro con sus alumnos, del magistrado, o del cura, o de la madre superiora, todos estos van a ser poderes que se van a continuar hasta el del soberano. Entonces, en este nuevo arte de gobernar que analiza Michel Foucault, en contraste precisamente con el que se expone en El Príncipe desde la narrativa de los antimaquiavelianos, va a descubrir que ya no más discontinuidad, sino que el poder del príncipe se observa en otras formas de poder. Porque ahora lo que va a haber es esta continuidad en dependencia entre las distintas modalidades de poder y de prácticas del gobierno, y entonces se van a dar en un doble movimiento, un movimiento ascendente y otro movimiento descendente. En el movimiento ascendente es el que corresponde justamente al príncipe, porque entonces ahora en este arte, en este nuevo arte de gobernar, es como si se le dijera al príncipe: si tú quieres ser buen gobernante, entonces primero tienes que gobernarte a ti mismo, gobernar a tu familia y tu propiedad. Y en el movimiento descendente es más bien el movimiento que empezó a llamarse de policía. Es este movimiento que parte del supuesto de que si todas estas formas de gobierno pequeñas, de la familia, del maestro, del magistrado, del cura, etcétera, funcionen, todo eso es signo de que el Estado está bien. Y la manera de articular estos dos movimientos, descendente y descendente, es a través de un concepto que está gestándose justo en estos siglos
de recepción El Príncipe de Maquiavelo, que van del siglo XVI al XVIII. Estoy hablando de este concepto de economía. No es la economía de la que hablaba Aristóteles. Recuerden que para Aristóteles la economía es la forma de gobierno que hay al interior de las familias. Eco significa casa y nomos, norma. Es decir, que la economía es este conjunto de las normas de la casa que tienen que ver más que nada con la manera de administrar los dineros del hogar para hacerse de los recursos necesarios y el desarrollo cotidiano funcional dentro de una familia. Pues bien, lo que ocurre ahora es que el arte de gobernar, este nuevo arte de gobernar, va a ocupar esta metáfora de que así como se gobierna bien una familia, se tiene que gobernar el Estado. La autoridad paternal ahora va a ser extrapolada a la autoridad de la política, del gobernante. Entonces, se trata de que el nuevo arte de gobernar va a poner en acción la economía. Es el gobierno para los antimaquiavelistas, que tiene que ver con una imbricación de los hombres y las cosas. De este modo, surge también una metáfora curiosa, que es la metáfora de la nave. Esta metáfora de la nave representa el arte de gobernar. ¿Cómo va esta metáfora? Bueno, lo que dicen es que es como el capitán que tiene que gobernar a los marineros. Se preocupa por ellos, pero también se preocupa por el cargamento que lleva la nave, pero también por la nave misma, y porque el buen capitán no solamente cuida a la nave, sino que sabe enfrentar los problemas en torno a ella, como las tempestades. Se trata entonces de llevar a buen puerto la nave, y eso representa salvar a todos, salvar a los marineros, salvar al cargamento y a la nave misma. Es decir, eso es salvar a todos, y en eso consiste el nuevo arte de gobernar. Entonces, para Maquiavelo, el arte de gobernar consistía en conservar el poder sobre un territorio y todo lo que hay ahí. Si hay gente, bueno, a esa gente, ¿sí? En cambio, el nuevo arte de gobernar, que es el expuesto por los antimaquiavelistas y que justamente son como respuesta al Príncipe de Maquiavelo, pues consiste en ligar todo a la administración de todo este aparato de las monarquías territoriales. Ahora, entonces, gobernar ya no va a ser hacer obedecer leyes. En este fragmento, en esta clase del 1 de febrero, Michel Foucault menciona a muchos autores antimaquiavelistas, pero destaca uno que sería La Prairie. Él habla de gobernar como la recta disposición de las cosas.
se dan cuenta, ahora ya no es obedecer las leyes, porque ahora las leyes se van a convertir en tácticas para disponer las cosas. A partir de este momento, Michel Foucault va a introducir este término suyo, que es la gubernamentalidad. ¿Y en qué consiste la gubernamentalidad? Pues está dirigida expresamente a la población. Ya no expresa el poderío del soberano, porque nos encontramos ya en una situación que hace visible el crecimiento exponencial de la población. Ahora ya empieza a percibirse la explotación demográfica, como se le conoce. Y por eso es que ahora la población se convierte en el fin e instrumento del gobierno. El arte de gobernar ya no es tarea de un solo hombre, porque ahora se trata de este arte complejo que significa administrar riquezas, territorio, población. Y la famosa metáfora esta de la familia, en este momento se torna como insuficiente, porque ahora el arte de gobernar es un arte colegiado entre expertos, ¿sí? Y así es como en el siglo XVIII, en el XVII, de hecho, el arte de gobernar viene a ser este conjunto de saberes, conocimientos y de datos en torno al Estado. Es muy largo decir todo esto, surge un nuevo vocablo: estadística. La estadística aglutina en su concepto todo esto de los datos y conocimientos, información del Estado. Y está asociada también a este emergente nuevo sistema que es el mercantilismo, antecedente justamente del capitalismo. ¿Cómo lograr gobernar al Estado, que implica un gran aparato administrativo? También como si fuera una familia, como si fuera gobernar a una familia. Bueno, el desbloqueo para conseguir responder a esta interrogante consiste precisamente en sacar a la economía de su significado dentro de una familia y sacarlo hacia el ámbito de la población. Ahora la economía atenderá a este crecimiento exponencial de la población y entonces va a sustituir este campo jurídico con el campo económico. La gran clave entonces de gobernar va a ser el desarrollo de la economía. Bueno, pues hasta aquí esta clase del 1 de febrero de 1978 de Michel Foucault. Y bueno, ustedes probablemente puedan valorar esta interpretación de Foucault, que está sostenida más en la recepción de Maquiavelo que en Maquiavelo mismo. Y nos damos cuenta porque además Maquiavelo no utiliza justamente el término de soberanía, y además porque
Michel Foucault no lo considera en ningún momento innovador. Incluso en lo que se refiere a la fundación de la ciencia política, Foucault dice que es una disciplina posterior a Maquiavelo y que él no fundó nada de eso. Bien, estuvimos hablando de este nuevo concepto de Foucault, que es la gubernamentalidad. Vamos a ver cómo lo define él. En este libro que estoy mencionando, que aglutina sus cursos de 77-78, Seguridad, Territorio, Población, es justo en esta edición del Fondo de Cultura Económica, en la página 136, donde encontramos la definición que Michel Foucault da al respecto. Y dice: por gubernamentalidad entiendo el conjunto constituido por instituciones, los procedimientos, análisis, reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder, que tiene por blanco principal la población y por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Hasta aquí este pasaje de Michel Foucault sobre gubernamentalidad. Bien, pues espero que te haya gustado este video o esta serie de videos, si los viste todos, y que si es así, me lo hagas saber, por favor, me des like, que te suscribas al canal Filosofía Fuera del Salón. Por favor, hazme saber tus comentarios. ¿Qué te parece esta lectura de Foucault acerca de Maquiavelo? Quizá te sea más útil. Házmelo saber en tus comentarios cómo lo puedes aplicar. Bueno, un gusto poder compartir con ustedes esta revisión y nos vemos hasta la próxima con Hobbes y un poquito de Jean Baudin. Hasta la próxima.